Hola Francisco, buenas noches. Buenas tardes, Lick. Buenas noches. Yo creo que ya hay suficientes como para que empecemos la clase. Bien, vamos a continuar con las clases. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el plan y los consejos de desarrollo y un poquito sobre la Agenda 2030. Posteriormente, pues vamos a ir ampliando un poco estos temas. Sin embargo, pues ahorita es importante que los veamos todos en su conjunto para ir comprendiendo cómo se manejan las instituciones de planificación en nuestro país. Así que les voy a compartir las diapositivas y vamos a empezar. Ya salió el calendario de exámenes, licenciado. Ok, muchas gracias, Francisco, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok, muchas gracias, Francisco. Bien, vamos a empezar viendo que las instituciones rectoras de la planificación en Guatemala, pues obviamente pues tenemos en primer lugar a la Secretaría de Planificación Económica, ampliamente conocida como CGPLAN, y luego pues la otra institución que es importante dentro de este proceso son los consejos de desarrollo, o mejor dicho, el sistema de consejos de desarrollo. Y hay varios niveles que posteriormente vamos a tener un capítulo para el desarrollo de qué son los consejos de desarrollo y cuáles son sus diferentes niveles, de dónde vienen, cuál es su precepto legal, etcétera, etcétera. Y por último, pues tenemos a los organismos internacionales que también son parte muy importante de lo que es el sistema de planificación en Guatemala, ya que hoy en día pues estamos dentro de un proceso de globalización mundial en el cual pues no podemos separarnos de estas instituciones y que por lo tanto pues son una parte muy activa realmente de lo que es la planificación nacional. Siempre han estado detrás de estas gestiones, ya que como veíamos en la historia de la planificación desde sus inicios, los organismos internacionales fueron los que coordinaron toda la formación de las oficinas de planificación en los diferentes países del mundo, ¿verdad? Entonces, antes pues había un poquito más de libertad, podríamos decir, en cada uno de los países. Sin embargo, pues ahora sí ya estamos pues prácticamente fusionados con el nivel internacional por medio de Naciones Unidas y sobre todo pues con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que fue la que está ahorita de alguna manera como referencia para toda la planificación de los países que pertenecen a la ONU, ¿verdad? Así que en el panorama general podemos decir que la planificación en Guatemala se lleva a cabo, por un lado, con la coordinación de CGPLAN, con todas las instituciones del sector público, en los diferentes niveles de los consejos de desarrollo y con la cooperación de los organismos internacionales y todos los compromisos en los cuales pues Guatemala ha ratificado su participación dentro de Naciones Unidas. Bien, veamos primero qué es CGPLAN. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República, conocida como CGPLAN, es el órgano de planificación del Estado y de apoyo
a las atribuciones de la Presidencia de la República. Anteriormente, esta secretaría se llamó Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica, como lo vimos en los antecedentes de la planificación en nuestro país, pero posteriormente se estableció como una secretaría bajo la Presidencia de la República. Bien. Ya esto, pues, de alguna manera lo vimos un poco en los antecedentes de la planificación, que fue la clase anterior, y solo, pues, estamos ratificando un poquito lo que... Pero veamos realmente qué es SIGEPLAN. SIGEPLAN es el ente de planificación del Estado que asesora y asiste técnicamente a las instituciones públicas y al sistema de consejos de desarrollo para vincular los procesos de políticas públicas, planificación y programación con el plan y la política de desarrollo, así como para su debido seguimiento y evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en realidad, SIGEPLAN es la encargada de elaborar los planes de desarrollo. Sin embargo, no es una institución que trabaje sola y que haga, digamos, estos estudios por sí misma. Pues realmente cada institución del Estado hace su propia planificación y SIGEPLAN lo que hace es la compatibilización, el acompañamiento, el asesoramiento y consultoría a todas estas instituciones del Estado. Es decir, normalmente la idea de que tanto las políticas públicas como la planificación o los planes que finalmente son aprobados por el Congreso de la República y que de esa manera se oficializan, son hechos por SIGEPLAN. Sin embargo, no es así. SIGEPLAN lo que da realmente es una asesoría, da lineamientos generales, homogeniza todo el proceso, es decir, da los lineamientos de la forma en que debe de hacerse la planificación, pero más bien como una técnica o un proceso para llevarse a cabo. No es SIGEPLAN la que va a hacer la planificación de cada institución. Licenciada, disculpe. Sí, cómo no. Disculpe la pregunta. Entonces, digamos que SIGEPLAN viene como a homogenizar los proyectos para que los proyectos se puedan llevar a cabo de una forma ordenada, para que rellenen los requisitos necesarios, que cumplan con los objetivos y que se puedan coordinar con las demás instituciones, algo así más o menos. Es correcto, es correcto. Es como, digamos, por ejemplo... Digamos que cómo se pueden meter a Guatecompras, por poner un ejemplo administrativo, ¿verdad? Porque me imagino que hay cuestiones administrativas, operativas, de presupuesto, financieras, económicas, como los objetivos, cómo se miden, por ejemplo. Es correcto, lo que usted dice es realmente lo que hace SIGEPLAN. O sea, SIGEPLAN no va a agarrar el Ministerio de Comunicaciones, por decirle algo, y va a hacer su política, y van a hacer sus proyectos, y van a hacer esto. No, eso lo hace cada ministerio, lo hace cada unidad o institución del sector público. Así como, digamos, hay un presupuesto de inversión, cuando hablamos de la ejecución de proyectos, de Guatecomplas y de todo eso, también hay otras instituciones que no necesariamente son ejecutoras y que no tienen, digamos, proyectos específicos de infraestructura, pero que tienen otro tipo digamos, en el caso de la Universidad de San Carlos, que es autónoma, creo yo, entonces ahí no tiene nada que ver SIGEPLAN. Realmente, digamos, la universidad es parte
integrante de varias juntas directivas, de varios consejos. En realidad, digamos, la universidad me parece que participa en 70, más o menos creo que son 70 instituciones del sector público. Es decir, la universidad tiene un representante de la universidad, por ejemplo, en la junta directiva del Banco de Guatemala. Tiene, digamos, también en el ICS, tiene en otras instituciones y de esa manera se coordina. O sea, no es que Segeplan venga a la universidad y les diga, mire, tienen que hacer este proyecto, este programa. O sea que, digamos, así como con la universidad, con la Confederación Deportiva Autónoma, con las instituciones que son autónomas y semiautónomas, digamos que Segeplan más que todo está dentro de la parte más ejecutiva, dentro del poder ejecutivo, digamos. Es correcto. Ok. Solo da lineamientos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se hace el presupuesto general de la nación, cada institución hace su presupuesto, pero Segeplan y la DTP en forma conjunta hacen seminarios, hacen, digamos... sí, tienen su página en Facebook donde promocionan todo lo que hacen, ajá. Exactamente, entonces viene Segeplan y en forma conjunta con el Ministerio que da, por ejemplo, los formularios que debe de llenar cada una de las instituciones, cómo lo debe de llenar, qué significa cada uno, digamos, de los ítems de esos formularios, dónde debe de ir tal cosa, pero no es quien dice, por ejemplo, mire, usted tiene que hacer esto. Sino que lo que hacen realmente pues es homogenizar todo el proceso. Ya después, digamos, con toda esa, con todo ese trabajo institucional, ya Segeplan viene y elabora el documento final. Pero ese documento final es más que todo, digamos, como que fuera una, como les dijera yo, una editorial, ¿verdad? Una pregunta, una última pregunta para no interrumpirla tanto y continuar con la clase. Segeplan, al final, solo podría emitir un documento que diga cómo se llevó a cabo el proyecto, pero no brindar resultados. Eso los brindará la institución que invirtió y ejecutó, digamos. Es correcto. Es correcto, claro. Digamos, en determinado momento, Segeplan sí le puede decir a una institución, mire, esto no puede ir porque se contrapone con esto. Por ejemplo, uno de los casos más emblemáticos quizás sea el Banco de Guatemala con finanzas públicas, ¿verdad? Cada una de estas dos instituciones tiene sus políticas y estas dos políticas tienen que ser coherentes. Por lo tanto, digamos, si el Ministerio de Finanzas Públicas está emitiendo, digamos, una política de deuda pública para el presupuesto general de la nación, lo que significa realmente monetización de la economía, y por el otro lado, el Banco de Guatemala está reduciendo la masa monetaria en circulación, aquí hay una incongruencia, ¿no? Entonces, ahí sí interviene Segeplan y coordina entre las dos instituciones esa política y les dice, miren, esto no puede ser así, pues, ¿verdad? Ustedes tienen que ponerse de acuerdo y caminar hacia el mismo destino, pues, ¿verdad? Ese es el que... Y me imagino que con copia al presidente. Obviamente eso se hace generalmente pues se hace en reuniones, digamos, por ejemplo, en la Junta Directiva del Banco de Guatemala, está tanto Segeplan como el Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se coordina. Y así en todas las instituciones, por eso existen juntas directivas. Y de ahí que realmente, digamos, la universidad tiene un gran poder realmente dentro del Estado. Que no lo use o que no
no lo encamine. Que no lo aproveche, ¿va usted? Sí, que no lo aproveche, esa es esa es la palabra realmente. Porque realmente son más de 70 instituciones en las que está la universidad, y aparte de eso también tiene, digamos, el respaldo de un montón de gente. Solo tener iniciativa de ley ya es bastante. Tiene iniciativa de ley también, pues, ¿verdad? Sin embargo, desgraciadamente, la política partidista y las ideologías del país, y aunque nos duela, pues también hay que decirlo, la universidad en las últimas décadas, no estamos hablando de años, sino de décadas, ha tenido realmente, digamos, cierto proceso de, podríamos decir, de pérdida de liderazgo, pues, ¿verdad? Porque realmente, pues, se ha convertido más bien, digamos, en un asidero político partidista que en realidad nos está damnificando a todo el país, pues, ¿verdad? Antes, por ejemplo, Guatemala, por ejemplo, la universidad llamaba a una manifestación y eran mundos de gente los que salían, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no eran solo los estudiantes, cada estudiante probablemente tenía detrás 5 o 10 personas que estaban ahí para poder apoyar el movimiento. Lo mismo sucedía con el Ministerio de Educación. Hoy, desgraciadamente, estas instituciones pues han perdido ese liderazgo en gran medida, y por lo tanto, pues también eso pues tiene un impacto en nuestra Guatemala, realmente en todos los aspectos, ¿verdad? Sobre todo la universidad, que es un ente eminentemente académico y de formación científica, ¿verdad? Entonces, es importante, pues, de alguna manera entender esto, y como bien lo expresaba Francisco, la idea, el quehacer de CEGEPLAN en realidad no es hacer propiamente los planes de desarrollo, es algo que debemos nosotros de conocer, porque como les digo, el común de la gente piensa que, sí, aquí hay un plan de desarrollo que lo hizo CEGEPLAN. Ese plan sí realmente fue quien elaboró en última instancia el documento, pero en él participaron todas las instituciones del Estado, pues, ¿verdad? Y finalmente, pues es aprobado por el Congreso de la República, que lo convierte en ley, ¿verdad? Entonces, así es el proceso realmente de planificación en Guatemala. Es un proceso participativo que da la opción a la gente a que participe a través del sistema de consejos de desarrollo, pues, ¿verdad? Entonces, es todo un proceso, no es, digamos, algo eh, que se sienten y empiecen a hacer el plan de desarrollo y ahí va, pues, ¿verdad? No, eso es algo muy, muy complejo. Hay que estar de alguna manera, pues, viendo cómo podemos ordenar los diferentes intereses de toda Guatemala y de todos los grupos que existen, pues, ¿verdad? Porque realmente, pues, eso no es fácil, sobre todo muchas veces son grupos antagónicos, y es bastante difícil realmente ese trabajo que hace CEGEPLAN. Sobre todo porque CEGEPLAN es una institución eminentemente técnica, y, desgraciadamente no puede desligarse de la parte política, porque al final pues tendrá que llegar al Congreso de la República, ya sea con el presupuesto, ya sea con los planes de desarrollo, pero tendrá que tener ese enlace político que es necesario para llevar a cabo cualquier gestión que se haga en el país, pues sobre, digamos, desde lo que es el quehacer del gobierno de Guatemala, ¿verdad? Entonces, es importante que vayamos entendiendo esto porque, como les digo, la mayor parte de gente tiene
una idea distinta de lo que realmente... O sea que lo que se necesita prácticamente es que el gobierno de turno ponga, yo no sé si es gerente, director o qué de Segeplan, que dirija y que se combine con el gerente, con el jefe de bancada o con el jefe de partido dentro del Congreso de la República para que puedan pasar los proyectos. Algo así, Sí, porque si mire, no se mira difícil. De hecho se da, pues, ¿verdad? De hecho todos esos procesos se dan. Todo eso se da cuando se discute el presupuesto general de la nación en el Congreso. Muchas veces por eso entra un presupuesto y sale otro, pues, ¿verdad? Porque hay una comisión de finanzas en el Congreso de la República que se encarga precisamente de realizar este tipo de consultas, en las cuales pues muchas veces al final algunos proyectos entran, otros salen y a veces también se involucran algunos proyectos nuevos, pero eso ya es una cuestión de ideologías y de llama de partidos. Como dice usted, que Segeplan no deja de tener, quiera que no, cierta parte política, aunque solo sea técnica, ¿verdad? Sí, es técnica en el sentido de que siempre va a tener, de que siempre, digamos, Segeplan tiene un recurso calificado, un recurso humano calificado que es eminentemente técnico, es decir, que puede hacer estudios, que puede hacer investigaciones, que puede analizar situaciones, mientras que los políticos no, los políticos única y exclusivamente lo que quieren pues es llevar adelante, digamos, el quehacer que les sirve, digamos, para lograr los propósitos de sus ideologías políticas, valga la redundancia, pues, ¿verdad? Pero generalmente los diputados muchas veces ni siquiera llegan a conocer este tipo de procesos, no saben ni siquiera a veces, digamos, interpretar lo que es un estudio económico, pues, ¿no? Es más, a veces hay muchos diputados que desconocen totalmente, digamos, lo que es una estadística pública, ¿no? Entonces, digamos, ahí no, como acuérdense que ellos son representantes y el único requisito para ser diputado en Guatemala, pues es ser guatemalteco natural, ¿verdad? Y ya tiene derecho, digamos, a, a proponerse como diputado, pues si la gente lo lleva, pues lo lleva. Inclusive anteriormente nosotros tuvimos en el Congreso a esta gente que no sabía leer y escribir, pues, ¿verdad? Porque la ley realmente pues no dice, mire, para ser diputado tiene que saber leer y escribir, o tiene que ser un estadista, o tiene que entender de cuestiones técnicas, pues, ¿verdad? Algunos diputados, pues sí, son personas muy estudiadas, que tienen, digamos, una gran academia, pues, ¿verdad? Pero otros no, pues otros llegan ahí y simple y sencillamente pertenecen a una bancada y obedecen realmente, pues, lo que los líderes dicen, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, porque al final, digamos, la representatividad que los guatemaltecos tenemos en el Congreso de la República, pues sabemos que todos los departamentos tienen diputados y que estos diputados son los que debieran de defender los intereses de su departamento dentro del Congreso de la República. Es como llamado la distribución. Pero digamos, la diferencia con Segeplan es que ellos sí tienen como dice usted, el expertise, los estudios, todo, ¿no? Sí, porque es una institución eminentemente técnica, pues, ¿no? Es una institución que tiene formación y que su recurso humano sí sabe, digamos, hacer todo ese tipo de tareas. Es como un técnico del Banco de Guatemala, pues, ¿verdad? Un técnico del Banco de Guatemala no es cualquier persona, es una persona que se ha formado dentro de la institución, ¿no? Porque no cualquiera viene y entiende todo lo que ahí se hace, pues. Entonces, el técnico del Banco de Guatemala es un especialista, es un profesional
especialista en bancos centrales, pues, ¿no? Claro, obviamente, pues un día entrará y poco a poco se irá formando, pero empezará siempre con una carrera administrativa. Igual es Segeplan, Segeplan viene siendo, digamos, una institución como el Banco de Guatemala en ese sentido, pues, ¿verdad? Porque tiene que formarse, pues la institución tiene que invertir en la formación de su recurso humano, porque de lo contrario es un trabajo, como les decía, bastante complejo, no es fácil. Quizás para el economista, pues es el reto más grande que puede tener un profesional de las ciencias económicas, ¿verdad? Inclusive, digamos, esa compatibilización, ese poder de manejar grupos multidisciplinarios, que es una de las cosas que solo el economista tiene, pues, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo cuando estábamos en Segeplan y a veces teníamos que hacer algún informe o algo y habían, digamos, compañeros que eran ingenieros y que no entendían nada de nada, pues, ¿verdad? Y entonces, pero al final tenían que irse formando, tenían que irse capacitando para ir conociendo todos esos procesos, porque digamos, para un ingeniero, 2 más 2 son 4, pero para un economista no. Un economista puede decir, bueno, estamos hablando de 3 o 3,5%, o, bueno, mire, sí, estamos entre 3 y 4, Entonces, ellos tienen números exactos, nosotros trabajamos con estimaciones. Para nosotros decir entre 3 y 4, pues nos entendemos pues que estamos hablando de un porcentaje o de una meta que se quiere alcanzar y que, bueno, pues está en 4 la meta y nosotros pues estamos en 3,8, algo así, ¿no? Pero para el ingeniero no, el ingeniero tiene que ser 2 más 2 son 4. Entonces, el economista... Buenas noches. El economista es más amplio de criterio, en cambio el ingeniero, el auditor son más cerrados. Sí, exactamente, es que ellos tienen que ver las cosas como son, pues. Sí, disculpe que la interrumpí. Para mí no me queda muy bien claro la definición de Segeplan, porque según dice acá la definición que usted tiene, dice es el ente de planificación del Estado que asesora y asiste técnicamente a las instituciones públicas. El Estado es el Ejecutivo, y el Ejecutivo está compuesto por ministerios. No, el Estado no es solo el Ejecutivo. El Estado son todas las instituciones públicas. El gobierno. El gobierno son los 3 estados. No, es que mire, cuando hablamos. Son los 3 poderes del Estado. No, porque digamos, por ejemplo, las municipalidades son parte del Estado, mas no son parte del gobierno. ¿Ya? En las municipalidades sí interviene ese Segeplan, me imagino, porque en el caso yo acabo de sacar la práctica y pedimos a Segeplan el plan operativo de un municipio de Reu y sí nos mandaron. Claro, es que lo que pasa es que cuando hablamos de Estado, hablamos de todos. Cuando hablamos de gobierno, hablamos nada más del Poder Ejecutivo. ¿Ya? Ok. Sí, más adelante tenemos también un capítulo para ver lo que es el Estado, y ahí luego vamos a salir un poquito de esta duda, pues, ¿a qué abarca cada una de las cosas? Porque son 2 conceptos diferentes. Cuando hablamos nosotros de gobierno, hablamos única y exclusivamente del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Cuando nosotros hablamos del Estado, hablamos de todo. Y cuando hablamos de todo, están incluidos, por ejemplo, los gobiernos locales, que son las municipalidades. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de un ente de planificación del Estado, no estamos hablando de un ente de planificación del gobierno. Entonces, ese tipo de cositas son las que le digo que tenemos que ir aclarando en cuanto a conceptos, ¿verdad? Porque muchas veces... Cositas será, cositas, esa es una gran diferencia, pues. Claro, pero lo que pasa es que, digamos, la gente habla, digamos, en el lenguaje popular,
¿no? Cualquiera que dice el Estado se refiere al gobierno. Y digamos, ese tipo de cosas ya nosotros como profesionales tenemos que irlas afinando. Eso es parte, digamos, de lo que hace este curso, porque como les digo, ustedes casi todo lo que nosotros vamos a ver en este curso, ustedes ya lo vieron en los demás cursos. Nosotros lo que vamos a ver aquí son precisamente diferencias como esas y vamos a, de alguna manera, a globalizar todo ese conocimiento, a compatibilizar. Eso es realmente, digamos, los cursos del 10º semestre, todos son así. Lo mismo sucede con ciclos económicos, lo mismo sucede con desarrollo y política económica, que creo que el otro curso del 10º semestre, ¿cuál es? Política económica. Pues está política económica, está... ciclos económicos. Análisis demográfico. Análisis demográfico, sí, todos estos cursos son integradores. Y lo que hacemos realmente, pues, es integrar todo el conocimiento que ustedes traen de los demás cursos que recibieron en los otros semestres, pues, ¿verdad? Yo agregaría estos 4, agregaría desarrollo económico. Ese también es como de estos. Es también así, es realmente un curso que lo que trata es de compatibilizar todo el conocimiento, ¿verdad? Entonces, eso es EGEPLAN, eso es una institución en términos generales, que lo que hace, pues, es, como se dice por ahí, ver el conjunto del bosque, ¿verdad? Mientras que las demás instituciones o, digamos, los demás cursos solo miran el árbol que les corresponde, pues, ¿verdad? Entonces, esa es la visión de conjunto que tiene el economista. Es lo único que el economista realmente, digamos, lo diferencia de todas las demás profesiones que existen, pues, ¿verdad? Entonces, eso sí es algo que ninguna de las otras profesiones que existen tiene. Ellos no tienen, digamos, esa visión de conjunto que tenemos los economistas y que es lo que, digamos, propio de nuestra carrera. Así pues que en términos generales eso es EGEPLAN. ¿Qué es lo que hace? Como les digo, es más que todo asesoría, acompañamiento, lineamientos técnicos y finalmente, pues obviamente también podríamos decir que es el que edita los planes de desarrollo, pues, ¿verdad? Pero en base es como que, digamos, una editorial que es lo que hace, agarra lo que el escritor quiere plasmar en su obra. Y ellos lo que hacen, pues, es editar todo eso y hacerlo coherente en su conjunto. Pues eso es exactamente lo que hace EGEPLAN con la planificación propiamente, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Gracias, Francisco. Bien. Vamos a ver aquí un ejemplo muy sencillo de cómo se realiza la planificación nacional en Guatemala y luego lo vamos a hacer en base, digamos, a las políticas, ¿verdad? Y posteriormente, pues vamos a ver todo el proceso de planificación, donde ya se hace un diagnóstico y todo lo demás, pero, por ejemplo, en la formulación de políticas. La formulación de políticas en términos legales, la ley menciona que SEGEPLAN coadyuva y evalúa la ejecución de todas las políticas públicas. Esto es parte de su ley orgánica y es parte de lo que realmente la institución tiene que hacer como tal, pues, ¿verdad? Luego, pues es importante reiterar, y ya yo creo que ya quedó claro, ya lo conversamos, que cada institución va a formular su política para llevar a cabo, ¿no? Aquí estamos hablando de política económica, no estamos hablando de política partidista. Así pues, EGEPLAN compatibiliza las políticas, por ejemplo, en el caso de finanzas, debe compatibilizarla con la del Banco de Guatemala, que era un ejemplo que yo les ponía anteriormente. SEGEPLAN evalúa la ejecución de las políticas y mide el impacto que éstas tienen en la economía en su conjunto para proponer opciones de solución en los casos de que el impacto sea negativo.
Es decir, por ejemplo, ahorita pues acabamos de tener un problema con los hidrocarburos, todos lo sabemos, todos lo estamos padeciendo. Cuando, digamos, se evaluó si se otorgaba un subsidio o no, pues obviamente todas las instituciones estuvieron en discusión de ello, ¿verdad? Pero a CGPLAN le corresponde ahí hacer un estudio global de cuál va a ser ese impacto y de ir orientando de alguna manera a las diferentes instituciones para llevar a cabo esa política, que en este caso pues, fue una política de subsidio, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que hubo un subsidio a las gasolinas, al gas, etcétera, etcétera, para aminorar un poco el impacto que estos hidrocarburos tendrían en la economía nacional? De alguna manera, pues eso va deteniendo un poco la inflación para que no se desborde y que de alguna manera la economía no decrezca, pues, ¿verdad? Porque obviamente un proceso inflacionario es algo que daña mucho a la economía y en este caso, si estamos hablando de hidrocarburos, pues la situación es bastante conflictiva, pues. Bien. De esta manera, CGPLAN elabora estudios, asesora, organiza, coordina, compatibiliza y evalúa. Su función es la de acompañamiento en múltiples actividades del sector público y privado del país. Porque, por ejemplo, CGPLAN es parte del gabinete económico y en ese gabinete económico está CGPLAN y está también la iniciativa privada, están las cámaras, está el CACIF, etcétera, etcétera, que es donde se discute la política propiamente económica del país, ¿verdad? Entonces, sí. ¿También interviene la CGPLAN en el CACIF, por decirle? No es que intervenga. O sea, digamos, CGPLAN no puede llegar al CACIF y decir, miren, hagan esto, o miren, hagan lo otro. Pero sí puede orientar. Lo que sí puede es discutir con ellos algún tipo de políticas. Como dice, en múltiples actividades del sector público y privado. Y el privado, me imagino que es el sector. Sí, pero acuérdense que estamos hablando de una función de acompañamiento, no estamos hablando de una función de dirección, ni de imposición, ni de nada. Un acompañamiento, sí. Es un acompañamiento, por ejemplo, le digo, la industria nacional necesita ser protegida para crecer. Por muchos años, por ejemplo, en Guatemala no se podía importar pollo. Cuando se llevó a cabo esa política arancelaria, obviamente se reunieron en el Ministerio de Economía, qué sé yo, en diferentes instancias, y llevaron a cabo, digamos, un estudio para decir, bueno, sí, Guatemala necesita crecer en esta industria. Para eso le vamos a dar un periodo que creo que fue de 20 o 25 años, algo así, en el cual, digamos, no se permitía que Guatemala importara pollo de otro país. Me parece que ese plazo se venció hace como unos 10 años, o poco menos, la verdad no recuerdo cuándo, pero si ustedes ven ahora en los supermercados pueden encontrar pollo importado. Eso no se podía, no sucedía hace 15 o 20 años. Pues. Únicamente Guatemala producía el pollo del país, pues, y era por protección a la industria avícola en Guatemala. Entonces, no es que CGPLAN, digamos, vaya a imponer algo, pero sí, digamos, Yo más pienso, licenciada, que, digamos, por ejemplo, en el caso de CGPLAN, que ellos pueden tener acceso a información del INE, de finanzas, del Banco de Guatemala, de los ministerios y a la vez pueden integrar todo eso y, como dice usted, hacer estudios. Pero, por ejemplo, Fundesa está al nivel del CACIF. Y las cámaras, pues también. Entonces, yo pienso que en un momento dado el Ejecutivo puede aprovechar CGPLAN y hacer, como dice usted, esas reuniones
como para poder aprovechar información, como por ejemplo, como quieren componer las carreteras. Según Fundesa quiere que se hagan préstamos, etcétera. Pero no toquemos ese punto, sino el impacto que puede tener, la repercusión que puede tener la modernización de puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que con los estudios económicos, estudios técnicos que dice usted que se pueden realizar en Segeplan, eso sería una gran ayuda para Fundesa, por ejemplo. Sí, ¿verdad? de hecho, digamos, ahí es donde entra mucho el componente internacional relacionado con la cooperación técnica y consultorías y asesorías. Sí, se me olvidaba ese otro aspecto, perdón, el aspecto suprainternacional, perdón. Sí, también tiene razón. Lo hablamos en la clase anterior, ¿verdad? Entonces, inclusive se instalan algunos proyectos específicos, ¿verdad? Que se hacen, digamos, a veces con alguna donación o algo por el estilo, y entonces se hace ese tipo de estudios. Y como bien decía usted, lo que pasa es que hay muchos intereses, ¿verdad? Si, digamos, por ejemplo, hablamos de una carretera, van a haber muchas personas que estén interesados en esa carretera y por dónde va a pasar también es bien importante. Porque si pongo mi gasolinera, compro un terreno barato, pongo mi gasolinera. Exactamente, y si tengo una finca, pues yo quiero que pase por medio de mi finca, ¿va? Sí. Entonces, porque me va a beneficiar. Entonces, digamos, todo eso es lo que va a crear la política económica de un país. Y ahí, pues, obviamente va a ser importante la decisión del gobierno y de todas las instituciones públicas. Pero como, digamos, en este caso, como aquí se menciona el sector privado, y como hay que hacer esa integración, ¿verdad? Y como el sector privado, llamémosle, pues el sector privado más organizado al nivel, ya está a otro nivel, entonces... Por eso yo había hecho ese comentario. Sí, o sea, como le digo, nosotros tenemos una planificación indicativa, no tenemos una planificación centralizada. En las economías socialistas que existieron y que todavía anda una que otra por ahí, ahí se tiene otro tipo de planificación, en la cual ellos hacían una planificación y la planificación se convertía en ley con consecuencias penales para las personas, pues, ¿verdad? En cambio, aquí no, aquí nosotros, digamos, en Occidente, lo que son los países capitalistas tienen una planificación indicativa que de la única manera en que pueden, de alguna forma, podríamos decir, influir en las decisiones privadas, es a través de leyes que son los mecanismos de las políticas económicas para incentivarlos de alguna manera para que puedan hacer determinadas acciones dentro de la economía. Pues. Entonces, a través de eso, digamos, una planificación indicativa lo que hace es orientar a través de subsidios, ¿cómo se llama?, de políticas como la que le decía, necesitamos hacer crecer la industria avícola en Guatemala y por lo tanto pues vamos a cerrar las fronteras para la importación de pollo. Algo similar pues existe también con el cemento y bueno, con otros productos, pero la idea es precisamente esa de que, digamos, la industria nacional crezca. En este caso, pues en este ejemplo que les estoy poniendo, pero así hay múltiples actividades que se realizan dentro del ámbito económico y social del país. Pues, ¿no? Entonces, al final, digamos, lo que busca el Estado o la función del Estado realmente es crear esas infraestructuras para que sean economías externas del sector privado. Por lo tanto, tiene que estar en comunicación con el sector privado para ver qué es lo que el sector privado quiere, qué es lo que necesita. Si, por ejemplo, surge una nueva actividad económica, pues el Estado tendrá que abrir carreras para formar recurso humano que pueda ser absorbido por esta actividad. Pues, ¿no? Eso es lo que, digamos, en determinado momento haría a un país desarrollado
y es lo que de alguna manera la planificación indicativa busca, pues, ¿verdad? Entonces, en términos generales, eso es, digamos, la planificación del sector público en las economías de Occidente. Y le digo la verdad, yo he tenido la oportunidad de estar en otros países y he visto que básicamente, aunque en diferente escala, en todos lados es lo mismo, pues. Gracias, licenciada. Excelente comentario. Sí, se cree que no, pero sí, si no, miren ahorita todo lo que se puso de manifiesto con las últimas elecciones de los Estados Unidos, ¿no? ¿Dónde íbamos nosotros a pensar que en Estados Unidos iban a decir que había fraude electoral, ¿va? Cuando se suponía que era... ¿O que iban a tomar el Capitolio, a usted? Sí, sí, o sea, eso era algo impensable, pues. Como nosotros mirábamos aquí que agarraban el Congreso, que esto, que lo... no, eso es de países subdesarrollados. Sin embargo, la realidad es que, aunque en menos o que los presidentes se llevaban la papelería a los garajes de su casa, ¿va? Sí, mire, es igual. En todo el mundo es lo mismo. En todo el mundo es lo mismo. Lo que pasa es que en unos países es más que en otros, ¿verdad? Y obviamente, si usted tiene un canasto lleno de fichas de quetzal y si alguien llega y agarra un puño, no se nota, ¿va? Pero ¿qué pasa cuando ya solo hay 2 o 3 monedas en el canasto, ¿va? El que llegue y agarra uno se va a poner en evidencia, ¿no? Entonces, pero al final, como les digo, cuando uno analiza las otras economías y tiene la experiencia directa, se da cuenta de que al final todo es igual, solo que en diferente grado y en diferente medida, ¿verdad? Bien. En resumen, pues podríamos decir que SEGEPLAN es un facilitador del Estado para diseñar políticas, realizar la inversión pública y orientar la inversión privada con el fin de que los programas se orienten al desarrollo del país. De esa cuenta, pues la planificación del desarrollo en Guatemala busca la interacción del Estado y la sociedad. Su objetivo es articular las políticas públicas y las prioridades del país para administrar los recursos públicos en perspectiva de alcanzar el desarrollo sostenible. O sea, el fin de SEGEPLAN al final pues es materializar esa planificación a través de un presupuesto mediante el cual pues se obtienen los recursos para realizar las actividades que se tengan programadas. Luego pues la planificación del desarrollo. En Guatemala se operativiza por medio del Sistema Nacional de Planificación, que es el SNIP, que es el quehacer de SEGEPLAN, ¿no? Que el SNIP pues es parte, digamos, de lo que platicábamos anteriormente, que es el ordenamiento de los proyectos, que entran a Guatecompras, que tienen que tener un código, etcétera, etcétera, pero que en realidad tienen atrás aparejada una serie de actividades que son bastante complejas. Así que podríamos decir que en términos generales, pues este Sistema Nacional de Planificación va dando esos pasos para poder lograr finalmente un presupuesto general de ingresos y egresos del Estado de manera coherente y racional. Bien. El rol de SEGEPLAN en el marco del SNIP es el de un facilitador del proceso articulador y de diferentes niveles y de diferentes sectores de la visión de desarrollo que se construye con los ciudadanos. El carácter multinivel del proceso de planificación tiene como objetivo mantener la coherencia, el nivel de articulación y el orden en la definición de los proyectos financiados por las distintas fuentes de financiamiento y permite establecer una sinergia entre niveles de planificación, de participación y esquemas de presupuesto. Bien, ahora veamos SEGEPLAN con los consejos de desarrollo y la Agenda 2030. En lo que respecta a la institucionalización de la Agenda 2030 por ser SEGEPLAN, la Secretaría Técnica del CONADUR, que es el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural,
fue designada como responsable de coordinar junto con el Instituto Nacional de Estadística el seguimiento y evaluación de la Agenda 2030, buscando analizar el avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Guatemala. Es así como Guatemala, pues, elabora el CATUM, nuestra Guatemala 2032, y que es realmente, digamos, como se van implementando, se van introduciendo la Agenda 2030 a nuestro país a través, digamos, de ese documento que se hizo de la forma en que veníamos platicando, pues, ¿verdad? No se hizo de manera aislada, no fue SEGEPLAN la que se sentó en un escritorio y se puso a hacerlo, sino que tiene la participación muy amplia de diferentes sectores y de todas las instituciones del sector público. Así pues que, digamos, aquí es donde empieza, digamos, ya a entrar el aspecto internacional que hoy en día, como parte de una globalización mundial, ya Guatemala, pues, de alguna manera está insertada en ese espacio, ¿verdad? La Secretaría de la... Una preguntita. ¿Sí? Por ejemplo, la SEGEPLAN no participó en cuando se acordaron cuando se hicieron estos acuerdos de la Agenda 2030. Porque yo Lo que sé pasa es que ese es un proceso igual al que nosotros hemos hablado acá, solo que a nivel internacional. Sí, lo que pasa es que la Agenda 2030 son planes de desarrollo de diferentes países y prácticamente la SEGEPLAN, ese es su trabajo, pues. Es que el CATUM obedece a los objetivos y metas planteadas en la Agenda 2030. ¿Ya? O sea, el siguiente trabajo de investigación que ustedes van a realizar va a ser sobre el CATUM. Precisamente hoy les tengo ya lista la guía, si nos da tiempo, pues la vamos a ver de una vez, y de todas maneras yo se las envío en la noche por correo. Porque, digamos, el CATUM, que es la estrategia general de largo plazo que tiene Guatemala o el plan de desarrollo de largo plazo, está realizado con los lineamientos de la Agenda 2030. Está bajo el paraguas de esos 17 grandes objetivos de desarrollo sostenible que fueron planteados en la Agenda 2030. Ahora bien, ¿cómo se gestó esta agenda? La agenda no es más que, digamos, un acuerdo multilateral a nivel mundial que se hizo en el seno de las Naciones Unidas. Ahí se discutieron los temas, se hicieron una serie de estudios y finalmente se acordaron 17 objetivos de desarrollo económico y social sostenibles para todos los países que pertenecen a las Naciones Unidas. Ahora, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Viene el objetivo, que es el lineamiento general, y de ahí cada uno de los países va a empezar a hacer sus políticas y sus proyectos para la consecución de cada uno de esos objetivos. Algunos serán proyectos de infraestructura, otros son proyectos de tipo cultural, otros son proyectos legales, otros son proyectos de otro tipo. No son solo proyectos de infraestructura, sino que hay proyectos de toda índole en esa estrategia de desarrollo. De esa estrategia de desarrollo mundial salen las estrategias de desarrollo de largo plazo de todos los países que firmaron y ratificaron el contenido de esta agenda. O sea, esto no lo hizo ni SEGEPLAN, ni Guatemala, ni El Salvador, sino que esto se hizo en el seno de las Naciones Unidas, en donde de todos los países, 33, los que están dentro de Naciones Unidas, y hay algunos pues
que todavía no pertenecen a las Naciones Unidas, porque no son reconocidos, porque no tienen una autodeterminación y bueno, por diferentes situaciones, pero pues son los menos y son países que tienen un desarrollo bastante precario, ¿no? Entonces, ahí es donde nace la Agenda 2030, o sea, esos 17 objetivos y esas 169 metas. Licenciada, disculpe, pero digamos, así como Naciones Unidas también tiene sus instituciones como la FAO, la OMS y todos esos. Me imagino que ellos son los que en sí se unieron para hacer la Agenda 2030, o me equivoco, disculpe, no sé. Solo es algo que creo que no creo que haya sido el Consejo, ¿ah? No. Obviamente ellos tienen todo un equipo de trabajo como lo tiene el Estado de cualquier país miembro, pues. Así como nosotros hablábamos aquí, que hay un montón de instituciones que cada uno hace lo que le corresponde, así Naciones Unidas tiene el Banco Mundial, tiene el Fondo Monetario Internacional, tiene la FAO, tiene AID, tiene, bueno, un sinnúmero de instituciones, como usted bien dice, que en coordinación con los países miembros van haciendo estudios en cada uno de los países y luego van compatibilizando, o sea, van haciendo exactamente lo mismo que hace SEGEPLAN, solo que a nivel mundial. Entonces, a nivel supra. A nivel, sí, ya digamos, ahí obviamente el Consejo, pues ya es la parte política, es la parte política ideológica que es la que va a tomar esas iniciativas y va a tomar las decisiones finales. Pues en este caso, la decisión final pues fue la aprobación de esos 17 objetivos y de esas 169 metas que están como lineamientos generales para que todos los países hacia abajo la desarrollen. Eso 169 es, metas. A la gran pucha. Muchas. Bueno, en realidad, si consideramos todas las actividades de un país, son pocas, diría yo. Pero, como le digo, todo esto, digamos, es el mismo proceso, es el mismo proceso que nosotros describíamos anteriormente de ese plan. Es el mismo proceso que en determinado momento en esta área desarrolla Naciones Unidas, pues, solo que ellos lo hacen a nivel nacional. Y si lo vemos hacia abajo, lo vemos que este mismo proceso también se hace en los gobiernos locales. Digamos, un gobierno local tiene un montón de aldeas, de caseríos y parajes, un montón de comunidades con las cuales ellos tienen que gobernar. Y hacen exactamente lo mismo que hace el Ejecutivo, de la misma técnica. Y entonces eso está integrado dentro de los consejos de desarrollo, que también son una instancia de planificación. Entonces, al final, es un mismo proceso, hay elementos ideológicos, hay elementos propiamente materiales, económicos y sociales que van a entrar en ese juego de qué vamos a hacer y de quién toma las decisiones, ¿no? Entonces ya ahí es, digamos, una cuestión de tipo político. Hay algunos países que no han ratificado su adhesión a la Agenda 2030, pues, y hay otros, pues, que si bien aceptaron la agenda, hay otros países pues, que de alguna manera lo han aceptado, pero cada quien también, de acuerdo a las presiones y a los factores culturales
y a las ideologías que se manejan en cada uno de los países, pues le va dando forma a cada uno de los objetivos, porque cuando usted lee los objetivos, en realidad los objetivos no dicen nada malo, pues. ¿Quién no va a querer erradicar la pobreza? Pues, sí que es uno de los objetivos, ¿verdad? O sea, eso es algo que todos queremos, pues, ¿verdad? Y que realmente no podemos juzgarlo, ni señalarlo, ni decir que es malo. Ahora, ¿cómo se va a aplicar eso? Eso ya viene en cada país, cómo lo va a aplicar y qué resultados va a presentar. Y eso, pues, ya es, digamos, como tener la llave y el respaldo para hacer, digamos, algunas acciones o actividades dentro del país que de alguna manera están respaldadas por el ámbito internacional, pues. Pero al final, obviamente, pues todavía hay algunos países que se alinean más, digamos, a ciertos objetivos y hay otros que obviamente, pues por su cultura, por su ideología y por la naturaleza misma de cada una de las economías, pues va haciendo cosas diferentes. Pero al final, esa agenda es una agenda que fue aprobada por todos los presidentes que forman parte de Naciones Unidas. Por ejemplo, Guatemala le toca al presidente de turno ir a las reuniones de Naciones Unidas y aprobar o improbar cualquier medida que ahí se tome. Pues, ¿no? Hay lo mismo el presidente de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, etcétera, etcétera. Pues, ¿no? Pero de lleno, pues sí es, digamos, una de las actividades más importantes que un país en determinado momento puede tener. Y que, sin embargo, para el común de la gente es casi desconocido, pues, porque la mayor parte de gente, pues, ignora esto y no sabe qué alcance puede tener en determinado momento para su propia vida individual una decisión que se tome en esa instancia, pues. Entonces, por ejemplo, las decisiones que ha tomado Occidente con Estados Unidos con relación a las sanciones que se le han puesto a Rusia, nos han afectado a todos, pues, porque debido a esas sanciones fue que todos los hidrocarburos subieron de precio, que hay problemas con fertilizantes, que hay problemas con insecticidas, etcétera, etcétera, pues, ¿va? Entonces, todo eso nos afecta a todos, pero tenemos muy poco conocimiento dentro de nuestra población de en qué medida eso nos va a afectar o no nos va a afectar. Pues, ¿verdad? Y ustedes nunca han visto, por ejemplo, que en Guatemala o en cualquier otro país del mundo se haga una manifestación para oponerse a algún asunto que se esté tratando, por ejemplo, en Naciones Unidas y del cual Guatemala tenga que ratificarlo o cualquier otro país, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente pues no tenemos información que nos llegue realmente a la población. Y muchas veces pues tampoco hay conocimiento en los pueblos, no está la educación suficiente, el conocimiento suficiente como para poder analizar ese tipo de acciones que parecen muy inocentes a veces, pero que sí tienen gran trascendencia en la vida de los pueblos. Entonces eso es importante porque al final, pues nosotros como economistas, pues sí tenemos esa capacidad de análisis y podemos en determinado momento opinar sobre alguna de estas situaciones. De esa cuenta, pues vemos que las secretarías de la Presidencia de la República en Guatemala son dependencias de apoyo al presidente de la República, no tienen funciones de ejecución de programas, proyectos ni otras funciones a cargo de ministerios u otras instituciones gubernamentales, es decir, SEGEPLAN nunca va a ejecutar un proyecto de infraestructura, los proyectos que se manejan ahí son proyectos de otra naturaleza, más que todo relacionados con investigación y análisis de situaciones, básicamente consultorías. En el caso de SEGEPLAN, aunque las secretarías de la Presidencia de la República están dentro del título cuarto,
del Poder Público, capítulo 3 del organismo ejecutivo, sección 3, ministros de Estado, artículo 202, no forma parte del Consejo de Ministros. Esto es importante también tenerlo claro porque SEGEPLAN no es parte del gabinete de ministros, es parte, digamos, de algunas juntas directivas relacionadas con aspectos puntuales en algunos ministerios, pero no forma parte del gabinete de gobierno. En determinado momento, pues sí puede asistir con voz, pero sin voto quizás, o simple y sencillamente sin voz y voto, dependiendo de lo que el presidente de la República decida en determinado momento. Pues al final sí está enterada de todo ese tipo de cosas porque al final tiene que asesorar al presidente, pero no forma parte ni tiene capacidad de voz ni de voto dentro de lo que es el gabinete de gobierno. Pues ahí están solo los ministros de Estado. Bien, veamos la relación de SEGEPLAN con el presupuesto general de ingresos y gastos de la nación. La Ley Orgánica del Presupuesto, en su artículo 8, relaciona el plan y el presupuesto, indicando que los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado elaborados en el marco de la Estrategia de Desarrollo Económico y Social. Era lo que yo les decía. El presupuesto es la materialización de la inversión. Es la materialización de un plan de desarrollo. El plan son preceptos, son conceptos, son propuestas, pero lo que lo va a hacer viable o no va a ser en última instancia el financiamiento del que disponga. Así pues, en aquellos aspectos que exigen por parte del sector público captar y asignar los recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión, a fin de alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales. Es decir, se hace el plan de desarrollo y luego pues se le asigna el financiamiento a través del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, en la cual sí forma parte muy activa lo que es SEGEPLAN, en la elaboración y formulación de ese presupuesto de ingresos y egresos del Estado. En resumen, la planificación del desarrollo en Guatemala busca la interacción del Estado y la sociedad. Su objetivo es articular las políticas públicas con las prioridades del país para administrar los recursos públicos en la perspectiva de alcanzar el desarrollo sostenible. Y esto es pues porque obviamente los recursos son escasos y no van a alcanzar para hacer todo, así que tenemos que priorizar y tenemos que de alguna manera llevar a cabo una planificación que nos oriente y nos diga cómo podemos utilizar esos recursos escasos que tenemos. En cuanto a la Agenda 2030, este es el resultado del proceso de consultas más amplio y participativo de la historia de las Naciones Unidas y representa el consenso emergente multilateral entre gobiernos y actores diversos, como la sociedad civil, el sector privado y la academia. Asimismo, las bases normativas de esta agenda multilateral parten desde la Carta de las Naciones Unidas de 1945 hasta las más de 40 referencias de conferencias y convenciones de la ONU aprobadas a la fecha. Es decir, esta agenda no nace porque hoy se nos ocurrió. Esta es una agenda que se viene elaborando desde hace muchísimos años atrás, yo diría que de varias décadas atrás. Y para ello se han ido preparando una serie de actividades que le podrían en determinado momento dar la posibilidad de llevarse a cabo. Por ejemplo, en Guatemala está la ley de los consejos de desarrollo que lleva realmente a realizar una elaboración de planes y programas de desarrollo con el concurso de toda la población.
que es, digamos, parte de lo que esta agenda tiene como un elemento muy importante dentro de su ejecución. Es decir, alcanzar ese consenso no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, sino que eso es algo que viene desde atrás, hace varias décadas que esto se está gestionando. Fue hasta ahorita, en el 2015, los primeros intentos se hicieron con los objetivos de desarrollo del milenio, que se implementó a principios del presente siglo, pues, ¿verdad? Entonces, ahí pues habían 8 objetivos de desarrollo. La verdad es que la mayoría, pues, en los países del tercer mundo, como les llaman, como nos llaman, ¿verdad? No se cumplieron en su mayoría, quizás en los países más desarrollados se hayan cumplido algunos, más no en su totalidad, y en el 2015, pues en esos 15 años se fue haciendo una evaluación de qué era lo que se estaba cumpliendo y de qué no se estaba cumpliendo, y de ahí pues se ampliaron esos objetivos a 17, y ya con el ingrediente de ser, de tener una visión de desarrollo sostenible, es decir, un desarrollo en el cual los recursos no se agoten, sino que se exploten de una manera racional, en la cual pues no nos quedemos sin recursos, de que tengamos hoy una gran bonanza y que el día de mañana pues ya no tengamos nada, pues, ¿verdad? De ahí también está toda la teoría del cambio climático y de todo lo que es la economía ambiental, ¿verdad? Con el fin de que los recursos que son escasos en el mundo, pues, puedan preservarse y puedan ser sostenibles en el tiempo para poder lograr ese desarrollo que se anhela. Bien, esta agenda fue aprobada en la reunión de Naciones Unidas celebrada en Nueva York del 25 al 27 de septiembre de 2015. De ella derivan 17 objetivos de desarrollo y 169 metas que fueron aprobadas. Sin embargo, de los 193 países de la ONU, no todos han ratificado su adherencia a la agenda. No hay cifras oficiales, pero se calcula que son más o menos unos 20 países los que faltan por ratificar este acuerdo, y algunos más que aprobaron la agenda, pero que no han aprobado o todavía tienen en estudio los protocolos de la misma. En definitiva, pues podemos decir que la agenda es un acuerdo político internacional que amplía los objetivos de desarrollo del milenio del año 2000. Los objetivos de desarrollo del milenio eran 8, pero no fueron cumplidos en su totalidad por todos los países de las Naciones Unidas, por lo que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible trata de complementar y ampliar el alcance de los mismos. Así pues que así es como se inserta dentro de un sistema de planificación de un país como el nuestro al ámbito internacional, y así es como este ámbito va a tener, digamos, repercusión en el quehacer de estos países. Así que con esto pues estaríamos terminando el tema y vamos ahora con algunas preguntas para los compañeros. Y vamos a ver. Tenemos a Johanna Raquel. Johanna Arroyave. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Johanna. Vamos a ver, la pregunta dice, ¿cuáles son las instituciones rectoras de la planificación en Guatemala? Estas instituciones son
los consejos de desarrollo y los organismos internacionales. Ok, más CGPLAN, ¿verdad? Tenemos a CGPLAN primero. Sí, así es, CGPLAN. Consejos de desarrollo y organismos internacionales, y como parte de los organismos internacionales, pues tenemos explícita lo que es la Agenda 2030. Muchas gracias, Johanna. Veamos la respuesta. Efectivamente, SG-Plan, consejos de desarrollo, los organismos internacionales con los cuales viene la Agenda 2030, que como ya lo vimos anteriormente, pues son los lineamientos generales a nivel internacional para todos los países pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bien, vamos a ver para Josué Gómez, Ronald Josué Gómez. ¿No está presente? Ok. Raúl Francisco Maldonado. Presente, señorita. Presente, licenciada. Vamos a ver, pues, Francisco. Vamos a ver, dentro de lo que se me quedó, SEGEPLAN es la Secretaría General de Planificación que se encarga de homogenizar la acción operativa de los demás organismos del Estado que pertenecen al Ejecutivo. Se encarga de, no es una unidad ejecutora, sino que es una unidad técnica que se encarga de dar asesoría. También está muy ligada al presupuesto, porque el presupuesto refleja el plan de desarrollo económico y social, y es donde prácticamente se ve la inversión. Y déjenme ver qué otra cosa. Da también funciones indicativas al sector público, al sector privado y a todas las instituciones del Estado, ¿verdad? Y rinde cuentas directamente al gobierno. Eso fue lo que más o menos se me quedó. Disculpe. Es correcto, Francisco, muchas gracias. Bien, dice la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala. Es el órgano de planificación del Estado y de apoyo a las atribuciones de la Presidencia de la República. Anteriormente se llamó Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica, pero se estableció como una secretaría bajo la Presidencia de la República por el decreto número 114/97 del Congreso de la República, ley del organismo ejecutivo. Y efectivamente, como bien nos ilustraba Francisco, pues su forma de proceder es precisamente todas esas menciones que él hacía sobre lo que es SG-Plan, cómo se hace y cuáles son sus funciones básicamente. Licenciada, buenas noches, perdone una consultita. ¿Sí? Perdón, es que no sé si lo apunté mal aquí por estar corriendo con mis apuntes, pero yo también tenía apuntado acá que SEGEPLAN era el que se encargaba del seguimiento y la evaluación de la Agenda 2030, del cumplimiento de esto. No sé si lo apunté mal porque también tenía aquí del CODANUR, de la Secretaría Técnica del CODANUR. Entonces, no sé sí, si... es correcto, es correcto. Lo que está diciendo es correcto. Ok, es correcto. perfecto. Es correcto. Lo que pasa es que en sí es el órgano de planificación. Ok, Es el órgano de planificación del Estado. Eso es SG-Plan. Ok, gracias. Y que además de hacer la planificación, tiene como atribuciones asesorar al presidente de la República. Ahora, todo lo demás que ustedes han expresado es correcto. La Secretaría también es todo eso, es decir, la Secretaría también es la encargada de todas esas funciones que ustedes mencionaron y que nos las pueden tipificar en determinado momento. Pero en sí, digamos, lo más importante cuando nosotros vamos a escribir a SEGEPLAN es que es el órgano de planificación del Estado y que apoya las atribuciones de la Presidencia de la República. Eso, digamos, es en forma general
lo que diríamos, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, vamos a describir, por decirle algo, podríamos decir a que le dijera yo a una persona de un país, pues vamos a decir sus características, ¿verdad? En su mayoría, por ejemplo, si hablamos de un país como Holanda, en su mayoría la gente es blanca, de ojos azules, alta, etcétera, etcétera. Pero también son muchas cosas más, pues, ¿verdad? Pero lo más importante es que si los vamos a describir como personas blancas, de ojos claros y de pelo rubio, etcétera, etcétera. O si vamos a describir, por ejemplo, a una persona de algún lugar propio de África, perdón, vamos a decir que es una persona de color que tiene el pelo de tal forma, etcétera, etcétera, pero también esta persona es un montón de cosas más. Todo lo que ustedes dijeron respecto a Segeplan es parte de lo que es Segeplan, es lo que es Segeplan en sí. Pero como les digo, lo más importante acá es que es el órgano de planificación del Estado y que apoya a la Presidencia de la República en todas sus atribuciones. Y todas las atribuciones del presidente de la República son las que mencionamos. Entonces, eso es Segeplan. Bien, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué hace Segeplan? Que de alguna manera ya la contestaron. Aquí estamos ya hablando que como ente de planificación del Estado, asesora y asiste técnicamente a las instituciones públicas y al sistema de consejos de desarrollo para vincular los procesos de políticas públicas, planificación y programación con el Plan y la Política Nacional de Desarrollo, así como para su debido seguimiento y evaluación. A la vez también es el vínculo entre el Estado de Guatemala con las instituciones internacionales en materia de cooperación técnica y planificación, que era lo que mencionaba también de alguna manera el compañero, de que tiene dentro de una de sus atribuciones, pues precisamente velar por el cumplimiento de la Agenda 2030. ¿Cómo va a velar, digamos, por esas acciones? Pues una, pues elaborando el plan de desarrollo, dirigiéndolo de la manera en que se dirigió, haciéndolo de la forma en que se dirigió, con esos lineamientos generales de la Agenda 2030, viendo que, digamos, el desglose de cada uno de esos lineamientos generales que se convierte en el programa de gobierno, va a tener ya proyectos específicos y que esos proyectos específicos van a ser financiados por el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, en donde también tiene una parte activa la Secretaría. De esta manera, ellos van a velar porque la agenda se cumpla en la medida en que está planteada. Ahora bien, como les digo, la agenda no tiene, digamos, algunos aspectos. La verdad es que esto de la Agenda 2030 es muy controversial. Algunos lo ven de una manera, otros lo ven de otra manera, pero en realidad cuando ustedes ven los objetivos pues no tienen nada de malo. Pues. Ahora, ¿cuál va a ser la aplicación de esos objetivos? Es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero cuando ustedes más adelante veamos los objetivos de esos 17 objetivos y los analicemos tal y como están planteados, no tienen nada en absoluto, nada de malo, ni de controversial, ni nada. Pero, digamos, hay otros que lo interpretan de otra manera y se ha convertido esto pues en un problema bastante controvertido, que ya casi unos están a favor, otros no están a favor, unos la critican, otros dicen que es buena, pero en realidad todo va a depender de cómo el gobierno los interprete, cómo la población realmente esté de acuerdo a que esos objetivos se cumplan de una manera o de otra, porque cuando hablamos de un concepto general, ahí cabe todo, pues.
pero ya tocará, digamos, a cada pueblo, a cada país, según su cultura, según su forma de pensar, pues llevar a cabo o no llevar a cabo, digamos, algunas políticas. Una de las cosas más controversiales, pues, es el tema del aborto. Realmente la Agenda 2030, pues, habla nada más de, ¿cómo se llama?, de la libertad del género, pero ya, digamos, cómo se interpreta dentro del país, pues eso ya es otra cosa. Y es ahí donde realmente, digamos, nosotros tenemos que analizarlo. Bien, vamos a ver la siguiente pregunta, que sería para Marco Antonio. ¿Está Marco Antonio por ahí? ¿No? Ando por acá, licenciada. Bueno, ¿cómo no, Marco Antonio? A ver, la pregunta dice, ¿quiénes elaboran la planificación y las políticas institucionales y cuál es el rol de SEGEPLAN en este proceso? ¿Quiénes elaboran la planificación y las políticas? Pues cada organismo público es quien hace las políticas y SEGEPLAN es quien las analiza para dar su voto, digámoslo así. Sí, pues para incluirlas o no dentro de ya el plan de desarrollo, ¿verdad? Así es. Ok, muchas gracias. Efectivamente, cada institución del sector público va a elaborar su planificación y sus políticas institucionales. SEGEPLAN va a compatibilizar las políticas, por ejemplo, en el caso de finanzas, debe compatibilizarla con la del Banco de Guatemala. SEGEPLAN va a evaluar la ejecución de las políticas y va a medir el impacto en la economía en su conjunto para definir el impacto que van a tener las mismas, va a proponer opciones de solución, va a elaborar estudios finales en conjunto con las instituciones que han elaborado su planificación y sus políticas. Tenemos la siguiente pregunta, que sería para Astrid. ¿Astrid? ¿Astrid Hernández no está? Vamos con Jorge Luis Hernández. ¿Sí? Sí, buenas noches, maestra. Fíjese que la planificación, ¿qué busca la planificación del desarrollo en Guatemala? Pues yo creo que busca armonizar la política de todos los entes o agentes mínimos del sector público y pues para poder desarrollar pues una agenda en común de desarrollo para todo el país. Ok, muchas gracias, sí, es correcto. La planificación del desarrollo. Guatemala busca la interacción del Estado y la sociedad. Su objetivo es articular las políticas públicas, las prioridades del país para administrar los recursos públicos en la perspectiva de alcanzar un desarrollo sostenible. Básicamente, pues sí, efectivamente, eso es lo que se busca con la planificación en Guatemala y con cualquier tipo de planificación, siempre optimizar los recursos. Vamos con... Fíjese que ya son las 19:08, tenemos que entrar al otro salón, pero no sé si le falta mucho. Fíjese que yo creo que ya solo faltan como 3 preguntas, pero no, tiene razón, mejor lo dejamos aquí, porque si no me va a reclamar el otro catedrático. Feliz noche, licenciada, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, nos vemos el próximo día. Licenciada, tengo una pregunta. Quería saber si de casualidad tiene alguna información oficial sobre los exámenes parciales. Hasta ahorita lo único que tengo información es que... Perdón, alguien está hablando, alguien tiene abierto el micrófono.